Padre, te damos gracias por bendecirnos por un día más que ya casi cierra. Padre, gracias porque estamos también casi a la mitad de esta semana. Solo podemos decir que ha sido bueno, misericordioso, bondadoso, paciente, protector. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer entonces la iglesia que tú quieres, Padre. Una iglesia sabia, santa, obediente, confiada en ti, dependiente de ti, de tu Hijo Jesús. Concédenos entonces ser edificados, Padre, al ser confrontados, ser también transformados, Señor, en la imagen de tu Hijo Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas en sus respectivas circunstancias de vida, que por encima de todo Cristo sea nuestro mayor tesoro y tu palabra nuestra única fuente de autoridad y dirección. Padre, bendice esta reunión. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos en esta serie que hemos llamado Mentiras que los pastores dicen, ¿no? Aclarando nuevamente, no es una serie en contra de los pastores, no es una serie tratando de demeritar lo que hacen nuestros pastores. Creemos que los pastores, entiéndase, todos aquellos que predican la palabra, que instruyen en la doctrina, son un regalo de Cristo a su iglesia, ¿sí? Alguien podría decir, pues usted que es pastor lo puede decir. No, es mi convicción que aun si no fuera yo pastor, si fuera un miembro de la iglesia, eh, tengo que ver a nuestros pastores, aquellos que nos predican la palabra, como parte de la bendición de Dios para su iglesia, ¿sí? Es mi convicción en verdad. Y a lo mejor un día ya no soy pastor, no sé, los pastores nos jubilamos. Y si me toca la bendición de jubilarme y entonces dejar de ser pastor y ser solo ovejita, pues espero encontrar a alguien que pueda ser mi pastor y que pueda guiarme, en verdad. Sí, sí, necesitamos tener esta visión de que nuestros pastores, si bien no son perfectos, son una bendición para la iglesia. Hablo de los pastores que cumplen con su ministerio, porque parte de esta serie, eso sí, pues es una especie de alerta, ¿no? De conciencia, de análisis de cómo están las cosas en la iglesia en general. Hay, como Pablo y Pedro lo advirtieron, así como hubo falsos maestros en el pasado, habrá también falsos maestros y falsos profetas, y muchas iglesias debieran estar conscientes de esta realidad. Hay personas queriendo el cargo de líder, hay personas aspirando a un cargo eclesiástico que en realidad no son aptas para ello, ¿sí? Y parte entonces de esta serie sí es, pues, concientizarnos en ser como los hermanos bereanos, como Pablo dice acerca de los bereanos. ¿Se acuerdan? Los hermanos de Berea eran bastante dóciles para aceptar la palabra, para recibirla, pero bastante cautos como para ir a las escrituras y verificar que lo que les estaban enseñando era conforme a la palabra de Dios. Creo que eso tenemos que hacer nosotros. eh, Mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz lo tienen que hacer. Lo que diga el pastor Samuel, tiene que usted irlo y corroborar a la luz de las Escrituras. Lo que vea en YouTube, lo que vea en las redes sociales, hoy hay por todos lados enseñanzas que pretenden ser bíblicas. Vaya y confírmelo con las Escrituras, ¿ok? Entonces, no es un intento de decir que todos los pastores son iguales, pero sí es una alerta para decir que no todo lo que un pastor diga necesariamente es verdad. ¿Qué le da autoridad a un pastor? ¿Qué le da autoridad a un predicador? Que lo que diga sea conforme a la palabra de Dios. Eso es todo, ¿ok? Pensando entonces en estas mentiras que a veces nos han dicho, algunas también hay que aclarar, no fueron dichas con alevosía, también algunos de nuestros maestros o pastores, pues quizá nos enseñaron mal, no con maldad, sino por sus limitaciones. Ok, eso se dispensa y entonces nos queda eh, combatir el error, nos queda corregir lo que aprendimos mal y nada más, ¿ok? Entonces puede ser que nos enseñaron mal, hay que corregirlo. Puede ser que hubo un maestro del error, hay que señalar ese maestro, ¿ok? Ambos pueden ser los casos en que nos encontremos. En la lista de mentiras que vamos a tratar, la de hoy es una que me parece
una mentira muy actual, ¿saben? Una mentira que tenemos que analizar precisamente a la luz de las escrituras para darnos cuenta de cuán falsa es esta propuesta, cuán engañosa puede ser esta idea, que sin embargo a muchos les parece de lo más común, ¿sí? Esto que hoy vamos a señalar, hoy por hoy en muchas iglesias y en muchas congregaciones parece que es de lo más normal, parece que todos debieran pensar así, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que en realidad no es el plan original, no hay necesidad de esto. Y me refiero a esta mentira que viene en forma del siguiente enunciado. Cuando un pastor dice, tienes que comprometerte con la visión de esta iglesia, ¿sí? Hay muchas versiones de esta misma afirmación, ¿no? Tienes que comprometerte con la visión de esta iglesia, necesitas ponerte la camiseta de esta iglesia. No sé si usted ha estado en algún contexto donde el líder principal es el que le da como que la visión a la iglesia, y aquí es donde ya comienza lo preocupante, que a veces el líder, pues como que fue el fundador de un movimiento, el fundador de una congregación, se asume como el patriarca, como el máximo jefe, y defiende su franquicia, su territorio, como si le perteneciera, ¿sí? Escucho generalmente eso de algunos grandes, grandes líderes de las iglesias conocidas, ¿no? Fulanito de tal, fundador del ministerio tal, ¿no? Sutanito, fundador del ministerio tal cual. Casi, casi como si ellos le hubieran dado la forma a la iglesia, al ministerio que dirigen. Y entonces esto se vuelve como una especie de, pues de eso, de marca, ¿no? O sea, tal como hoy hablamos de supermercados, no sé si lo ha pensado así, ¿no? Unos van a Chedraui, otros van a La Comer, otros van a Soriana, otros van a Walmart, ¿no? O membresías, uno tiene membresía en Costco, otros tienen membresía en Sam's, otros tienen membresía allá en City Club, ¿no? Donde hay City Club. Y entonces como que cada quien se hace miembro de una franquicia. Y entonces a veces pienso que así parecen las iglesias en la actualidad. Muchas iglesias sobre esa línea han construido su marca, su eslogan, su logotipo, sus canciones, sus ministerios, ¿no? De manera que esto se convierte en una especie, pues, de empresa, ¿no? Donde los miembros tienen que estar bien, bien apropiados de la famosa visión de la iglesia. Me gustaría decir que la iglesia presbiteriana, que es a la cual pertenezco, ha estado libre de esta influencia, pero no, muchas iglesias presbiterianas siguieron esa misma corriente y usted puede encontrar iglesias que aunque son de corte presbiteriano, también se apropiaron de esta visión, ¿no? Tenemos nuestro lema, nuestra declaración de visión, nuestra camiseta, o sea, así bien puesta. Y tanta es esta especie de celo o de cuidado de la franquicia, que cuando alguien llega de otro lugar a esta iglesia, hacen casi casi como todo una especie de adoctrinamiento, de capacitación, ¿no? Para que la persona esté bien apropiada de esta visión, de esta iglesia, ¿no? Eso ya me parece que es bastante lamentable y que marca ya un camino, no hacia la perspectiva bíblica que hay que tener de la iglesia, sino, me temo, hacia una visión equivocada, viciada y que termina con lamentables consecuencias. Déjenme avanzamos un poquito entonces en lo que estoy diciendo. Les presento aquí dos libros de un pastor, líder de iglesia muy influyente en los últimos 20 años, ¿ok? Yo recuerdo que cuando entré al seminario, y eso ocurrió en el año 2003, o sea, este año estoy cumpliendo 20 años de haber llegado al seminario por primera vez, este autor era el que todos estaban leyendo hace 20 años, ¿ok? Si usted quería hablar de ministerio influyente, relevante,
Estos libros eran los que le daban algo así como la formulita para que su iglesia se posicionara en la cultura y fuera relevante a su contexto. Con estas palabras que lo estoy diciendo, ¿ok? Hablo de hace 20 años, solo para poner en contexto. Hace 20 años, recuerde, no había todavía el auge de las redes sociales. Hace 20 años, año 2003, no había el auge de las redes sociales, no había el auge del streaming. No existía todavía, al menos no en América Latina, tan difundido el concepto de la reunión en línea o el sermón en línea. Estábamos bastante rezagados y limitados. Y entonces en aquellos años lo más a lo que aspiraba una iglesia era a lo mejor a tener un sitio web, una página web y una serie de actividades con las cuales trataba de influir y atraer a gente de su comunidad, generalmente de sus alrededores. Bueno, este autor, Andy Stanley, se convirtió en una especie de gurú, en una especie pues de maestro, ¿no? De convertir la iglesia en algo que fuera atractivo, relevante, en todos los términos, ¿eh? Desde la imagen que das, desde la forma en que comunicas, desde el estilo de predicación, insisto, en aquellos años, hablar de cómo ser líder de la iglesia requería estos libros como referente, ¿ok? Solo piensen en estos dos títulos. El primero, el de la izquierda, aquí se llama Una visión contagiosa, ¿eh? De Andy Stanley. Y básicamente le daba toda la fórmula para que usted tomara a su iglesia. Hablo de líderes, ¿no? Esto iba dedicado a pastores, ministros, líderes de la iglesia. Le daba la fórmula para que usted tomara la iglesia, por ejemplo, Príncipe de Paz, y le diera todo un manejo mercadotécnico, ¿sí? Para hacer que Príncipe de Paz se vuelva como una especie de marca distintiva. A lo mejor hasta nos habría cambiado el nombre, porque ya sabe, Príncipe de Paz como que no vende, ¿no? Como que no es un nombre muy comercial. Entonces, quizá como estrategia nos habría dicho hay que cambiarse el nombre y hay que hacerse un eslogan, ¿no? Descubre al, no sé, al campeón que hay en ti, ¿no? Como una iglesia muy conocida allá en Estados Unidos. Era la fórmula, hermanos. Y no se discutía, ¿eh? Se daba por sentado porque este señor tiene una iglesia de miles de personas. Entonces la idea era más o menos como que, pues alguien que tiene tanto éxito tiene autoridad para hablar, ¿no? Me llama la atención el otro libro, el que está de su lado derecho, que se llama Amplio y Profundo. Pero mire, no sé si alcanza a mirar el subtítulo de este libro. El subtítulo dice, Creando iglesias que a todos les encante asistir. Eso es muy revelador. Creando iglesias a las que a todos les encante asistir. Dos cosas hay que señalar aquí del subtítulo que es ya preocupante. Número uno, las iglesias no se crean, ¿ok? La iglesia no es de creación humana. La iglesia existe porque el Espíritu Santo toca corazones, convierte personas y las reúne alrededor del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Yo no creé a la iglesia, ni nuestros antepasados crearon a la iglesia, ni los reformadores crearon a la iglesia. Dios es quien le da vida a la iglesia. Entonces, ya el título me parece demasiado presuntuoso, ¿no? Creando iglesias. Ah, caray. ¿Cómo, cómo yo voy a crear una iglesia? Yo puedo crear un negocio. Yo puedo crear eh, no sé, una tienda de ropa, una pastelería, puedo crear algo a partir de mi habilidad como vendedor, ¿no? Pero la iglesia no es ni un negocio ni una franquicia, yo no la puedo crear, ¿sí? Número dos, de este mismo subtítulo, creando iglesias que a todos les encante asistir. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo es que podríamos esperar tener una iglesia a la que a todos les encanta asistir? Porque que yo sepa, los únicos a los que les encanta congregarse como iglesia para escuchar la palabra, ¿se acuerda de quién dijo Jesús? Quienes oyen su voz y le siguen. Todos, ¿no? Mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. Yo no, es iluso, es incoherente pensar que habrá una iglesia a la que a todo mundo le va a encantar asistir. No, no es posible. No es posible porque, pues, Jesús mismo estableció que el mundo ama lo que es suyo. Y como nosotros no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Yo sí espero que a las ovejas de Cristo les encante congregarse, sí. Que a los discípulos de Cristo les encanta reunirse para alabar a Dios y estudiar su palabra. Por supuesto, a los hijos de Dios les encanta reunirse periódicamente para rendir homenaje a Cristo, a los hijos de Dios. Pero no puedo esperar tener una iglesia que piense que es de confección mía, ¿no? Yo la creé y aparte alardear de que a todo mundo le gusta asistir a la iglesia, pues que les, ni modo que les diera que, ¿no? Porque por naturaleza solo a las ovejas se les antoja eh, la palabra de Dios, ¿no? Ser alimentadas con la palabra de Dios. Tengo algo que decirle de Andy Stanley, porque es muy a propósito que puse estos libros como referencia. Si hace 20 años Andy Stanley era el referente de esto de cómo crear una iglesia y hacerla bonita y mantenerla en el trending topic, este año Andy Stanley ha cedido a la agenda LGBT, ha cedido a la ideología de género con tal de quedar bien con la sociedad y con la cultura posmoderna. Andy Stanley es uno más de los muchos líderes religiosos que ha negociado las convicciones, que ha negociado la verdad con tal de caerle bien al mundo. Y no es sorpresa. Si hablamos de alguien que estuvo dispuesto desde el principio a tratar a la iglesia como si fuera una franquicia para atraer personas como si fueran clientes, pues no es sorpresa que en la época en que estamos viendo cómo la agenda LGBT, la agenda gay, pues trata de infiltrarse en todos lados y si quieres tener contenta a la gente tienes que abrazar la bandera multicolor, pues no es sorpresa que Andy Stanley se monte en la misma ideología, ¿no? Yo creo que si no ha apostatado, a mí me parece que ha apostatado, si no ha apostatado, está camino a la apostasía a menos que se arrepienta, ¿ok? Entonces, muchas iglesias siguieron desde hace más de 20 años, otras más recientemente, esta idea de que tenemos que hacernos de un nombre y un eslogan y un logotipo y una visión y todo el que venga tiene que ponerse la camiseta. Eso me suena también como aquellos hombres que quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo y que dijeron, hagámonos un nombre para hacernos famosos, ¿no? La Torre de Babel. Y Dios se rió de ellos, ¿no? Porque era un intento, aparte de minúsculo, un intento profano de robarle la gloria a Dios. Así es que tenga cuidado, es una mentira. Usted no tiene que apropiarse de la visión de una iglesia local como para de esta manera ser un cristiano auténtico. De hecho, yo hoy más que nunca, cuando llego a una iglesia y veo que están más preocupados por su imagen, por mostrarle al mundo o por mostrarse en el mundo como la clase de servicios que dan. Y mire que es una tendencia que veo muy continuamente. Ahora hasta veo que de pronto los cristianos en el culto se convirtieron en modelos. Ya veo que pasa eso. A los cristianos en el culto les sacan fotos, ¿no? Aquí leyendo la Biblia, orando, poniendo atención. Y hay hasta un ministerio ahora que le saca fotos a los cristianos en el culto como si fueran los modelos de una revista y los publican para que la gente, pues como que, ay, mira qué bonita iglesia, ¿no? No vamos a hacer esas ridiculeces en Príncipe de Paz, ¿ok? No vamos a hacer esas cosas. El culto es para darle gloria a Dios. El culto es para rendir homenaje a Cristo, no para andar poniendo poses o para andarnos quedando bien allá para la fotografía, ¿no? No estoy en contra de las fotos, pero creo que el culto cristiano no es el momento de andarnos sacando fotos, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Bueno, vamos a mencionar algunas cosas que son importantes a la hora de ver cómo es que la iglesia se autodefine, ¿ok? Número uno, como cristianos confesamos nuestra fe en Jesús y uno de estos resúmenes de fe
está en el credo de los apóstoles, ¿se acuerda? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Hay una parte del credo que dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Me parece que hoy más que nunca, ante todo este clientelismo, toda esta idea de ver la iglesia como una franquicia, necesitamos recordar una cosa. Cristo murió por la Santa Iglesia Universal. ¿Qué es la Iglesia Universal? La Iglesia Universal es el conjunto de todos los creyentes de todas las épocas, en todos los lugares, de los redimidos por Cristo. Es la gran iglesia que estará un día delante del Cordero, ¿sí? De toda lengua y nación. No es la iglesia visible. La iglesia visible es aquella que, como su nombre lo dice, es evidente, podemos ver, se reúne, se congrega, pero esa iglesia invisible, perdón, esa iglesia visible se compone tanto de los verdaderos creyentes como de otros que, aunque se congregan, no son creyentes, aunque asisten, no son de verdad adoradores en espíritu y en verdad. Aunque algunos están en la lista de miembros, no son todos ellos realmente nacidos de nuevo, ¿ok? Entonces, la iglesia visible es, pues eso, lo que alcanzamos a ver, lo que miramos en el domingo a domingo, ¿no? Muchos de ellos son cristianos, claro que sí, muchos de ellos son creyentes verdaderos, muchos no. ¿Qué determina que sean o no sean? Bueno, la perseverancia en la fe, la santidad, la fidelidad y que cuando Cristo les llame hayan permanecido firmes hasta el final. Pero más allá de lo visible hay una santa iglesia universal y esta se compone de los creyentes auténticos en todas las épocas y en todos los lugares. Eso lo debemos recordar porque entonces, aunque nosotros nos reunimos, por ejemplo, acá en Mérida, en la colonia María Luisa, en esa esquinita que está sobre Circuito Colonias, somos solo una pequeña porción del rebaño total. Y esa pequeña porción no es de Samuel Hernández. Esa pequeña porción no es de los fundadores de Príncipe de Paz. Esa pequeña porción es de Cristo. Unos kilómetros más allá está la iglesia Emanuel, también presbiteriana. No es del pastor de la iglesia de Emanuel, es de Cristo. Más allá está la iglesia Paz de Dios. No es tampoco la iglesia del pastor fulano o sutano, es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, no se vale que en Príncipe de Paz don Samuel Hernández vaya a querer decir, pues como que se me antoja que este va a ser nuestra visión, este va a ser nuestro modelo, porque pues este es mi negocio, mi changarro, mi proyecto. No, 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 no. Eh, la iglesia es de Cristo. El conjunto de todos los creyentes es de Cristo. Nosotros como pequeña porción de su rebaño necesitamos tener las características que Cristo quiere que tengamos y no somos la octava maravilla, no somos mejores que los que se reúnen en el centro o los que se reúnen en el norte o los que se reúnen en el pueblo. Somos la iglesia universal en Cristo. Me encanta cómo la Biblia nos reitera que nosotros tenemos nuestra unidad en Cristo. Efesios 4 del 3 al 6 nos dice que debemos cuidar la unidad. Ojo, no la creamos, la guardamos, pero no fue de confección humana. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire qué bonito. Lo que sostiene a la iglesia Príncipe de Paz es lo mismo que sostiene a la iglesia la Santísima Trinidad, a la iglesia el Divino Salvador, a la iglesia Rey de Reyes, a la iglesia como se llame. Nuestra identidad no viene de nosotros mismos, ni del eslogan que querramos ponernos, ni de nuestro logotipo y nuestras playeras o nuestras redes sociales. Nuestra identidad viene de que en Cristo somos un cuerpo, una familia, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Dios y Padre, el cual es sobre todos. Eso es lo que debe marcar nuestra identidad. Un Señor, una fe, un bautismo, es decir, servimos a la misma autoridad. La máxima autoridad es el Señor Jesucristo. Una fe. Ahora nada más recuerde que la fe
es evidente por las obras. El apóstol Santiago hace esa conclusión, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras está muerta. Así es que en lo que estamos unidos, los creyentes de Mérida, los creyentes, mis hermanos de Puebla, mis hermanos de Veracruz, mis hermanos de Tabasco, creo que todos aquí somos mexicanos, es en que servimos al mismo Señor. Queremos serle agradables. No servimos al liderazgo de la iglesia, no sirvo al líder máximo de la iglesia. Gran parte del problema de este modelo de franquicia es que el líder se vuelve el centro del ministerio. Tan es así que muchos de estos ministerios dependen de su líder fundador, ¿no? Se identifican, es más, hasta ya anuncian así, ¿no? El ministerio del pastor fulano, el ministerio del pastor sutano. ¿De cuándo acá el pastor tiene la autoridad de decir es mi ministerio, mi iglesia, ¿no? Digno de Cristo, tendremos que rendir cuentas a Cristo. Generalmente estas iglesias tienden a parecer casi sectas, ¿no? Donde el líder es casi como la voz principal en todo. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Un Señor, una fe. Servimos a la misma autoridad, tenemos la misma encomienda que es obedecer a nuestro Señor y le pertenecemos. Nuestro bautismo sella esa pertenencia, ¿no? Fuimos comprados por Cristo, fuimos sellados por su Espíritu. En esto estamos unidos todos los creyentes, independientemente de quién sea su pastor, de qué iglesia sea a la cual usted pertenece. En realidad usted pertenece a la Santa Iglesia Universal. Nuestros líderes y pastores son una gran bendición en la medida en que nos lleven a tener esta conciencia de que Cristo es el redentor de todos aquellos que han tenido fe en Él. Pero si la cosa está como que más me están guiando a mirar al líder, mirar la visión de la iglesia y enorgullecerme hasta cierto punto, porque gran parte de esto engloba la idea de que la gente pues como que se siente orgullosa de la franquicia a la que pertenece, porque seamos sinceros, ¿no? Pasa en otros contextos. Nadie presume, por ejemplo, que fue al Oxxo a comprarse una Maruchan, ¿no? Nadie dice aquí en el Oxxo comprándome una Maruchan, ¿no? Presumen que fueron, no sé, a Liverpool a comprarse una camisa, ¿no? Aquí en Liverpool de compras. Eso hacemos, como que volvemos la experiencia de consumo algo de lo cual presumimos. Y como le digo, nadie presume su Maruchan del Oxxo, presumimos aquello que se oye como más rimbombante, ¿no? Nadie presume su café con pan y globitos en el desayuno, pero si es en Starbucks, ahí sí le sacamos una foto, ¿no? Y me temo que eso pasa también en las iglesias, ¿no? Si mi iglesia es una iglesia, pues así tradicional, un poquito antigüita, no tenemos gran infraestructura, no tenemos ni clima, pues pues aquí no me saco la foto. Ah, pero cuando ya soy miembro de la iglesia que sí tiene clima, iluminación y todo eso, ahí sí sáqueme la foto, porque de aquí sí me da como que orgullo pertenecer, ¿no? Como que aquí sí me salen bonitas las fotos, ¿no? Ese es el problema con el mercadeo del cual estamos hablando. Nos referimos, claro, a esta tendencia, como decimos, ¿no? Pues a querer ser parte de algo que nos dé gusto, como que presumir. Y eso es lo que no está bien. De hecho, eso es lo segundo que quisiera decir. De acuerdo a la palabra de Dios, aquí no hay lugar para protagonismos, hermanos. No hay lugar para protagonismos. Todos los líderes, se lo decía desde la semana pasada, y se lo dije el domingo a algunos de ustedes, ¿no? Si uno es el pecado continuo de los líderes, es la vanidad, hermanos. Oren por favor por los pastores, oren por su pastor. Pídele a Dios, Dios, que no se le suban los humos a la cabeza, que no pierda el suelo. Es más, si su pastor de pronto está siendo un poquito sobresaliente en algo, pídale más a Dios. Dios, mantén a mi líder, a mi pastor, a mis ancianos bien humillados, porque el gran pecado del liderazgo, hermanos, es el protagonismo, querernos sentir a nuestras anchas, exaltados, porque se siente bien rico esto, ¿no? De ser reconocido. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Desde el pasado, desde la iglesia primitiva, ya empezaba a haber estos
encuentros de egos, ¿no? El apóstol Pablo mismo tuvo que reprender a algunos hermanos, como aquí en Primera los Corintios capítulo 3, porque había por ahí, dice Pablo, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. Pablo dice, pues se están portando como carnales, no como espirituales. Porque uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos. ¿Quién era Apolos? Si se acuerda, Apolos era alguien a quien Pablo conoció en sus viajes. Dice la Biblia que era poderoso en la palabra, parece que era muy elocuente Apolos. Y entonces estaban los que habían sido convertidos por el ministerio de Apolos y estaban los que habían sido convertidos por el ministerio de Pablo, y de pronto se estaban peleando entre los de Apolos y los de Pablo, y Pablo entonces les tiene que decir, miren, no es así la cosa. No es de que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, pregunta Pablo, muy humilde en este caso, ¿no? Pablo pregunta y dice, ¿quién es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Fíjese qué bonito, Pablo, porque seamos sinceros, en esta, sí, muy bien, hermano Nervi, claro, Pablo tenía un aguijón en la carne que le hacía estar humillado, ¿no? Que le recordaba que de los pecadores él era el primero, ¿no? Eh, Ahora, hablando carnalmente, Pablo llevaba las de ganar en esta disputa, ¿no? Pablo le había dicho, a ver, Apolos, ¿cuántas cartas escribiste tú, Apolos, inspirado por Dios, ¿no? No tenemos ninguna sola carta de Apolos. Algunos piensan que la carta a los hebreos fue de Apolos, pero es solo una suposición. Pero aún así, si Apolos hubiera escrito hebreos, es nada comparada con las muchas cartas de Pablo, ¿no? Pablo pudo haber dicho, a ver, Apolos, ¿cuántas iglesias fundaste tú? O sea, sinceramente, Pablo tenía en su ego, si se hubiera dejado llevar por su ego, Pablo tenía de dónde decirle a Apolos, siéntese, Señor, ¿no? O sea, aquí yo soy el apóstol Pablo, ¿no? Y aún así vemos a Pablo tomar una actitud de, miren, ni Pablo, note que se pone en primer lugar él. Pablo no es nada, Apolos no es nada. Solo somos, en todo caso, servidores por medio, es decir, somos medios por los cuales creyeron en el Señor. Y aclara, y eso según lo que nos concedió el Señor, es decir, lo que tenemos, así sea habilidad para predicar, así sea profundidad teológica, así sean dones para el ministerio, eso vino de Dios, eso vino del Señor. Así es que la gloria redunda en el Señor. Por eso Pablo estaba molesto con los hermanos de Corinto, porque dice, esto es ser carnal, hermanos. Esto es normal en el mundo, pero en el reino de Dios, en la iglesia, no podemos andar con esos protagonismos. El gran protagonista de esta historia es Cristo Jesús, quien dio su vida por la iglesia. Todos los demás somos siervos, somos chalanes, somos gente al servicio de nuestro Dios. Sigue diciendo Pablo, 1 Corintios 3, versículo 6, yo planté, Apolo regó. Fíjese qué bonita la imagen, ¿no? Sí, a mí me tocó plantar, pero de nada sirve que plantes algo si no lo riegas, ¿no? Otro llega y riega. Apolos está continuando lo que yo hice en su momento, pero, el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Eso es algo de entrada que tenemos que recordar los líderes, ¿no? Eh, yo, yo no soy el primer pastor de Príncipe de Paz. Acabamos de cumplir 38 años en Príncipe de Paz. Yo no estuve ahí en sus inicios. Yo estoy regando lo que otros sembraron. Y así en cualquier iglesia, por favor, la Iglesia Nacional Presbiteriana lleva 150 años en México. Otros plantaron, otros regamos. La iglesia misma está haciendo su labor como misionera, como hacedora de discípulos. Nadie, nadie aquí puede caer en protagonismos. Claro, unos tienen alguna función más visible porque les toca liderar, porque les toca dirigir, pero el que está arriba es el que más debe recordar que es solo un siervo. Entonces aquí no hay lugar para protagonismos.
Número 3, el carácter y la misión de la iglesia ya están definidos por Cristo, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Por eso no tiene permiso un líder o un corporativo de decir, como que se me ocurre que esta iglesia debe ser de esta forma. Ustedes y yo no decidimos eso. Los líderes no deciden cómo quieren a la iglesia. La pregunta no es cómo queremos a la iglesia o qué clase de iglesia quiero. La pregunta es qué clase de iglesia quiere Jesucristo, su carácter, o sea, sus características. Ah, un líder también muy famoso, creo yo, apóstata, es un tal Rick Warren, ¿sí? Rick Warren hizo un libro como también como su fórmula para construir una iglesia y básicamente lo que dice Rick Warren es, me fui casa por casa preguntando, ¿qué tipo de iglesia quiere usted a la gente? Y de toda esa información estadística dije, bueno, ahora vamos a hacer la iglesia que la gente quiere. Grave error. La iglesia no se funda preguntándole a la gente qué clase de iglesia quiere. La iglesia existe para cumplir con lo que Jesús desea de ella. El carácter lo define Cristo. Y la misión de la iglesia la define Cristo. Ya están definidos. ¿Cuál es el carácter de la iglesia? Bueno, Cristo lo define así en su palabra, en Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ese es el carácter que debe tener la iglesia. ¿Cómo la quiere el mundo? Yo le aseguro, el mundo no está interesado en que sea santa. El mundo está interesado en que sea divertida, entretenida, guapachosa, activista. Eso quiere el mundo. Cristo la quiere de una forma santa. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Reitera, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, y redunda, santa y sin mancha. El carácter de la iglesia ya está definido. Aquí no es de que, a ver, ¿cómo se le antoja, Pastor Samuel, la iglesia? La pregunta no es cómo se me antoja a mí, la pregunta es cómo la quiere Cristo, ¿no? La pregunta no es qué clase de iglesia quiere usted o cualquier persona, la pregunta es qué clase de iglesia quiere Cristo, porque es la clase de iglesia por la que murió, ¿no? Por eso la está santificando. Por eso la iglesia no ha de ser su mayor preocupación cómo vamos a entretener a la gente, cómo vamos a divertir al vecindario, cómo vamos a mantener a la gente involucrada, no. ¿Cómo vamos a ser santos? Ya después, si la gente quiere o no quiere unirse a esta compañía de personas que le ha dicho no al pecado, que le ha dicho no a la impureza y que le ha dicho sí a Cristo, su reino, su palabra, bueno, que se nos una quien quiera dejar el pecado, ¿no? Quien quiera ser santo. Pero es muy diferente, ¿se da cuenta? Preguntarle al mundo, ¿cómo se le antoja que seamos para, al ritmo que nos marque usted, a ese ritmo bailaremos, ¿no? La iglesia no está para bailar al ritmo del mundo, la iglesia está para someterse a Cristo. Asimismo, su misión. La iglesia no necesita andarse preguntando, ¿cuál será nuestra misión? ¿Cómo podremos configurar nuestra meta o nuestra visión? Le digo que muchas iglesias por ahí de hace 2, 3 décadas empezaron con esta idea de nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores, casi, casi como lo hacían las empresas en sus intentos de ser de calidad, ¿no? Decían que fue nada más que introducir los principios de la mercadotecnia, ¿ok? La iglesia ya tiene una misión establecida. Según Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20, Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice, vayan y hagan discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo conocemos esto como la gran comisión. Esto lo tienen que hacer los cristianos de María Luisa, los cristianos del centro de Mérida. No importa si vives en el norte o en el sur, es lo mismo, haz discípulos, ¿no? Los cristianos de Veracruz, los cristianos de Tabasco,
hacer discípulos. Independientemente, ojo, independientemente de si usted es presbiteriano, bautista, asambleas de Dios, iglesia independiente, aquí sí, no hay para dónde hacerse. La misión de la iglesia es una, hacer discípulos. En eso estamos bastante rezagados también, la verdad. La iglesia tristemente está más sumida en su activismo, la iglesia tristemente está más sumida en, pues, darle énfasis a su logotipo y a su camiseta, que nos hemos quedado muy rezagados en esto de hacer discípulos. Tenemos que en verdad, uno, arrepentirnos y dos, movilizarnos hacia el discipulado, ¿no? Que no es otra cosa más que compartirle a las personas a nuestro alrededor de nuestra esperanza y nuestra fe en Jesucristo, en la invitación de que se nos unan, ¿sí? Esa es la idea. No hay que estudiar mercadotecnia para hacer eso. No hay que hacer grandes inversiones en cuestiones de estadística y no sé, algo así como auditorías de normas ISO 9000, ¿no? Para estar en el control de calidad. No, simplemente vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Ok? No tenemos ni siquiera que definirlo. Ya está definido. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Cuál es su carácter? Ser santa. Eso es todo. Ni siquiera necesitamos ponerlo a votación, ya está puesto por Dios, ¿no? Entonces tenga cuidado cuando llegue alguien a una iglesia, cuando esté en un lugar donde es más importante el nombre de la iglesia, es más importante el eslogan, es más importante el líder, porque el líder es algo así como que la estrella del show. Quizá estamos más ante un mini reino de un ego o de un conjunto de egos que quieren el protagonismo que en una iglesia verdadera. Mucho cuidado con eso. Usted no necesita comprometerse con la visión de una iglesia así particular, ¿no? Ponerse la camiseta de la franquicia. Usted necesita comprometerse con Cristo para ser santo, para ser discípulos. Y esto se hace en la fe de su evangelio, ¿no? Si en verdad entendimos el evangelio de la gracia y estamos siendo transformados, la santidad y el discipulado son cosas que se van dando también de manera muy natural, ¿no? De manera natural por el Espíritu Santo, tú quieres santificarte y de manera natural por lo que sabes del Evangelio, tú lo quieres compartir, le quieres decir a la gente, hey, hay esperanza en Cristo, hay un estilo de vida que realmente sacia, hay alguien que de verdad te puede dar vida y vida en abundancia, ¿no? Son de manera natural que ocurren estas cosas. Claro, hay que vencer el temor, la introspección, hay que vencer la cobardía, pero por naturaleza las ovejas de Cristo quieren ser santas y quieren compartir lo que Cristo está haciendo en sus vidas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el enfoque de franquicia. ¿De dónde viene esto? Tienes que comprometerte con la visión de esta iglesia. O sea, algo así como, no te estás poniendo la camiseta. ¿De dónde surge esta enseñanza? ¿De dónde podría venir este tipo de pensamientos? Déjeme le enumero rápidamente. Esto viene de una actitud de competencia, ¿sí? Y tristemente es lo que acabamos teniendo a veces, una especie como de competencia de franquicias, ¿no? Estos de aquí contra estos de allá, mi iglesia tiene esto, pero tu iglesia tiene esto, pero eh, ¿por qué caer en eso? ¿Por qué competir si somos parte de la misma iglesia universal, ¿no? Pues Dios bendiga a todos los lugares donde se reúne gente temerosa de Cristo, de su evangelio, creyentes en Cristo. eh, no hay por qué caer en competencia. Pero es algo común también entre líderes, le voy a ser sincero, es algo común. Generalmente en una reunión de pastores o de líderes, no falta el que empieza a preguntar, tú en tu iglesia, ¿cuántos miembros tienes? ¿No? A mí no me gusta que me pregunten eso. Y es que ya puedo vislumbrar hacia dónde va esa pregunta. Va hacia una comparación, ¿no? ¿Cuántos miembros tienes? De entrada no son mis miembros, son los miembros de la iglesia que me tocó pastorear. Algunos van, otros se quedan, otros ingresan, otros fallecen. Ah, no hay por qué alardear de tus miembros. O sea, finalmente no son tuyos, son de Cristo, ¿no? Más te vale cuidarlos bien con la sana doctrina, ¿no? Pero viene mucho esta competencia, ¿no? ¿Cuántos miembros tienes, ¿no?
Y por eso, pues alguien con esta actitud de competencia, pues tiende a cuidar lo que tiene para que no vaya a ser que, pues como que pierda parte de aquello de lo que está orgulloso, ¿no? También viene de un enfoque clientelista, porque ahí le va, o sea, la idea es, necesitamos atraer gente, entonces para atraer gente necesitamos hacernos visibles, atractivos, entonces, tal como lo haría un negocio, emprende un enfoque de mercadotecnia para vender su marca, ¿sí? Entonces, hey, todos son iglesias, pero esta iglesia es especial por esto. ¿Qué hace especial a una iglesia? Lo decíamos desde el miércoles pasado. Tres cosas. La predicación de la doctrina, sana doctrina, la administración de los sacramentos, Santa Cena y bautismo, y la aplicación de la disciplina, ¿sí? Amonestación, corrección, si es necesario, excomunión. Esas tres marcas de la iglesia hacen que usted diga, esta es una iglesia cristiana. A lo mejor no tiene clima, a lo mejor no tiene estacionamiento amplio, a lo mejor no tiene butacas como de cine, ¿no? A lo mejor el pastor no parece modelo de revista, pero si tiene estas tres marcas, sana doctrina, sacramentos, eh, aplicación de la disciplina, no hay motivos para estar preocupado, ¿no? Si parece más una franquicia y usted se siente más como un cliente al cual quieren estar casi siempre satisfaciendo, hay un peligro ahí. Quizá estamos más en una franquicia que en una verdadera iglesia cristiana, ¿no? Quiero aclarar, también, para ser sinceros, muchos andan buscando esto, ¿ok? Muchos andan buscando esto. Mucha gente mira al día domingo como algo que va a invertir y entonces pregunta, a ver, tengo mi domingo, ¿dónde lo voy a invertir? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Hay gente que me ha preguntado eso a mí. En su iglesia, ¿qué ofrecen? ¿Cómo que qué ofrecen? Pues sí, ¿qué ministerios y actividades hay? Bueno, pues este, creo que te va a decepcionar si ese es tu enfoque, ¿no? No estamos en el intento de mirarte como un cliente al cual vamos a satisfacer. Te queremos animar a que seas santo en toda tu manera de vivir. Y bueno, los miembros de Príncipe de Paz ya saben cómo hacemos muchas cosas acá en María Luisa, ¿no? Mucho cuidado con un enfoque clientelista. Muchas veces es una motivación egocéntrica, le digo, los líderes pecamos en gran parte pues, de orgullo, de vanidad, y a veces es esta motivación egocéntrica, ¿no? Mi iglesia, mi mini reino, mi gente, mi estrategia. Y entonces alguien que tenga esta motivación egocéntrica, pues va a estar despotricando de esta forma, ¿no? ¡Hey, comprométase con esta visión, comprométase! Algunos pastores, ya no de aquí del entorno presbiteriano, sino del carismático, hablan de la famosa cobertura, ¿no? Como que yo como pastor le doy a usted cobertura espiritual. Eso ni siquiera es bíblico, hermano. La cobertura espiritual, si es que existe tal cosa, no vendría de alguien que no fuera el Espíritu Santo. Él es el que nos protege, el que nos guarda, el que nos instruye y dirige. Mi cobertura, ¿qué es eso? Eso no viene de un humano, ¿no? Pero es el tipo de cosas que dicen los que tienen una motivación egocéntrica, que quieren verse como que necesitas esa conexión especial. Viene de una distracción de lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Uno, que nuestro carácter sea un carácter santo. Dos, que la iglesia sea, como dice Pedro, ¿no? Esta nación santa, este real sacerdocio, este pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, no de su líder, no de su templo, no de su denominación, sino de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer, discípulos de Cristo, no de la franquicia. Es decir, la iglesia no está como para atraer la gloria a sí misma. La gloria de la iglesia es Cristo. Y por eso cualquier otro intento de presentar a la iglesia como eso, como un servicio al cliente, es una distracción de lo importante. Recuerden, en Apocalipsis hay dos mujeres. Una es la gran ramera, otra es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está en venta. La iglesia de Cristo no está para darle gusto al mundo. La gran ramera está para eso.
La iglesia de Cristo solo quiere ser santa para su marido. Yo me temo, perdón que lo diga así de explícito y contundente, yo me temo que los líderes que tratan de hacer que la iglesia sea atractiva para el mundo, que tratan como de adornarla para que a los del mundo se les antoje ser parte de ella, pues están haciéndola de proxenetas, ¿no? ¿Sabe qué es un proxeneta, no? El que prostituye a una dama. Yo me temo que estos líderes que se hacen de estrategias mercadotécnicas para decirle al mundo, hey, no te preocupes, te la visto como te gusta, te la pongo como te gusta, te la ofrezco como te gusta. Híjoles, están actuando como proxenetas de la iglesia, están prostituyendo a la iglesia y es algo que no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Nos advierte Apocalipsis 3:1, miren, hay quienes tienen nombre de que viven, pero están muertos. La iglesia en Sardis, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Creo que muchas iglesias le han apostado a la mercadotecnia como para hacerse de cierta vida. En un intento de parecer vivos, le han apostado a la mercadotecnia y se hicieron de un nombre, se hicieron de un eslogan, se hicieron de una marca, se hicieron de una canción, de un póster, pero eso no le da vida a una iglesia. A la iglesia le da vida el Espíritu Santo y la palabra. Así es que pidamos por la iglesia, hermanos, pidamos porque Dios nos ayude a hacer la iglesia que Él quiere, no la iglesia que se le antoja al mundo. Eso, no estamos aquí para darle gusto al consumismo del mundo, estamos aquí para honrar a aquel que nos lavó con su sangre. ¿Ok? Próximo miércoles hablaremos de esta mentira. Es la última en la lista. Después pasaremos a otro tema quizá. Esto que algunos también han escuchado mucho, ¿no? Hermanos, se están enfriando por faltar a las actividades. Hermanos, ¿qué le parece ese reclamo, no? Aquí hay gente que nomás viene a calentar la banca, pero no lo vemos en las actividades. Hay mucho que decir de eso, pero no tengo tiempo de decirlo hoy porque será para el próximo miércoles. Por hoy vamos a acabar aquí, hermanitos. Vamos a orar a nuestro Dios. Quedan unos minutitos allí. Entonces vamos a aprovechar para orar a nuestro Dios, ¿ok? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por bendecirnos, por concedernos ser parte de tu iglesia, la iglesia de tu Hijo Jesucristo. No es nuestra, no es de nuestros líderes, no es de nuestros pastores, es la iglesia comprada por la sangre de Cristo, Señor. Perdónanos por las veces que, buscando el protagonismo, queremos volvernos centrales, Padre, el centro de tu iglesia, que sea solo Cristo, Padre. Si estamos en una iglesia que busca la santidad y busca compartir tu palabra, danos perseverancia, Señor. Manténnos alerta de cualquier enseñanza equivocada, siempre a la luz de tu palabra, Padre. Bendice a mis hermanitos en su búsqueda de santidad, en su comunión contigo, en sus necesidades, Padre. Si en algo pueden contribuir todavía más en su iglesia local, bendícelos, Padre, con tus dones, con tu actitud de servicio, con tu dependencia, Padre. Guárdanos del mal, Señor, bendice a tu pueblo donde quiera que se congrega, donde quiera que hay creyentes, ahí que no falte ni tu palabra, ni tu espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero estar